Hoy día vamos a hacer lo que es patología mamaria. La patología mamaria es una patología básicamente de mujeres. Acá les pongo con un marcado predominio femenino. ¿Por qué? Porque hay diferencias muy obvias entre varón y mujer. En los varones la mama pues es una estructura un poco rudimentaria y poco sensible a los estímulos hormonales y por lo tanto a la formación de tumores. En las mujeres, pues la mama es mucho más compleja, como ustedes pueden ver, tiene mayor volumen porque tiene mayor cantidad de estructuras, ¿no? Y gran sensibilidad a las hormonas, que es uno de los factores que lo va a predisponer a tener diversas alteraciones patológicas, entre ellas el cáncer. Si bien la mayoría de lesiones son de tipo benignas, el cáncer es uno de los cánceres que se encuentra primero en frecuencia a nivel mundial en las mujeres. De ahí la importancia, a pesar, como les digo, de que la mayoría de lesiones sean benignas. Este cuadrito, un poquito antiguo, pero nos permite graficar por qué muchas mujeres pueden tener distintas patologías que consultan. Pueden sentir mamas turgentes, pueden sentir mamas palpables, pueden sentir inflamación, secreciones, y en la gran mayoría de lesiones, bueno, un gran grupo de ellas van a ver que a pesar de todos los estudios que se hagan, no se encuentra una alteración evidente que cause esas alteraciones, ¿correcto? Entonces, en este tipo de pacientes no se encuentra una patología, una irregularidad que sea la causante de esta lesión. La gran mayoría de lesiones son alteraciones de tipo fibroquísticas, como ustedes ven, el 40% de las mujeres que consultan son alteraciones fibroquísticas y el resto de patologías son de carácter benigno y un 7% tumores ya propiamente dichos, principalmente el fibroadenoma. Si ven entonces, el 90% de nuestra patología es netamente benigna, pero este 10% es altamente significativo. Ahora bien, la patología de la mama es una patología, como diríamos, limitada. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de estructuras limitadas que pueden producir patologías. Por ejemplo, tenemos aquí que la mama tiene o consta de conductos que se van a subdividir en los lobulillos, y los lobulillos junto a esto van a formar la unidad ductal lobulillar terminal. Alrededor de ellos viene a haber un tejido estromal lobulillar presente, acá ustedes lo pueden ver de color verdoso, ¿no? Y vemos que estos conductos van a ir uniéndose hasta formar grandes estructuras que vienen a ser los conductos grandes y senos galactóforos que van a drenar en el pezón. Además de estas estructuras que son básicamente la matriz de la mama, nosotros vamos a tener tejido graso alrededor de él, tejido muscular también que está presente. Entonces, dependiendo de cuál de estos tejidos sea el afectado, podremos tener alguna lesión. Por ejemplo, en los conductos, sobre todo en los conductos distales, estos conductos pueden dilatarse llegando a formar quistes. Puede proliferar estos conductos llegando a formar cuadros de adenosis. Puede crecer el epitelio hacia la parte interna de los conductos formándose pequeños papilomas, o puede encontrarse crecimiento del epitelio ya sea ductal o lobulillar, produciendo cuadros de hiperplasia y cáncer. Es decir, en el conducto terminal lobulillar nosotros podemos encontrar un estrecho grupo de patologías que pueden ser entre benignas y malignas. El estroma que lo viene a rodear es un estroma que también puede sufrir ciertos cambios, y entre los cambios que vamos a tener podemos dar lugar a los tumores como los fibroadenomas o los tumores filodes, ¿no? Los conductos grandes y los senos galactóforos también pueden tener patologías. Por ejemplo, puede producirse obstrucción a través de secreciones espesas que se van a dar, produciendo cuadros de ectasia ductal.
puede haber infección en esta zona producto de la acumulación, de la retención de estas sustancias, de estas secreciones, produciendo abscesos, puede haber crecimiento irregular de los epitelios internos, produciendo una lesión papilomatosa, como papilomas ductales, o lesiones tumorales en el pezón, como la enfermedad de Payet. Y en la parte del tejido estromal interlobulillar, nosotros podemos encontrar que este tejido graso y este tejido muscular también pueden sufrir alteraciones, como necrosis grasa, por ejemplo, en casos de traumatismos, lipomas, tumores fibrosos, fibromatosis, sarcomas, que son poco frecuentes, entre otras patologías. Entonces, como ustedes ven, la patología benigna de la mama, pues es la patología más común, pero no es la más importante. Hemos dicho ya que representa el 90% y un 10% representan los cánceres. Y el margen de vida en que aparece es desde la segunda década de la vida, incluso un poco más antes, alrededor de la pubertad pueden aparecer algunas lesiones, hasta más o menos cuarta y quinta década de la vida, momento en que más aparecen los tumores malignos. Y el espectro de entidades que hemos dicho es bastante limitado. Muy bien, si hemos dicho que todas estas patologías generalmente son benignas, nosotros tenemos que encontrar qué lesiones de estas pueden significar un riesgo alto para desarrollar un cáncer de mama. Entonces, en esta clasificación de Dupont y Pey trató de clasificar las lesiones para poder relacionarlas con un riesgo de desarrollar cáncer. Por ejemplo, en las enfermedades de tipo no proliferativas, en las cuales hemos puesto a la metapalasia apocrítica, los quistes, la ectasia ductal, los fibroadenomas o algunos cuadros de hiperplasia epitelial leve, que son las lesiones que representan el mayor porcentaje, el 70% de toda la patología de la mama, tienen un riesgo relativo de 1, o sea, igual que la población, no representan un riesgo de desarrollar cáncer. Las enfermedades proliferativas sin atipia, que representan un 26% de toda la patología de la mama, tienen un riesgo relativo ya un poco mayor, entre 1.5 a 2. ¿Y qué enfermedades se encuentran entre las enfermedades proliferativas sin atipia? Los papilomas intraductales, las hiperplasias moderadas, las hiperplasias ductales floridas, la cicatriz radial o la adenosis esclerosante. Y el último grupo son las enfermedades proliferativas con atipia, que representan un 4% de toda la patología, pero tienen un riesgo relativo bastante alto de 4.5 a 5 de desarrollar cáncer de mama. Y aquí tenemos las hiperplasias ductales atípicas y las hiperplasias lobulillares atípicas. Empezaremos entonces con el primer grupo, las enfermedades no proliferativas, que como hemos visto es el grupo más frecuente que tenemos. Aquí está el fibroadenoma, están los quistes mamarios y o mastopatía fibroquística y la ectasia ductal. De los tres vamos a hablar. El fibroadenoma, aquí les he puesto una descripción del fibroadenoma, que se trata de un proceso hiperplásico o proliferativo, como ya hemos visto, del conducto terminal de la unidad mamaria. ¿Se acuerdan que lo vimos en el grafiquito? Y del estroma, tanto intralobular que se halla cercano. ¿Qué es lo que pasa con este tumor? Este tumor se va a dar en mujeres jóvenes. Les pongo entre 18 a 30 años. ¿Por qué? Porque se trata de una lesión de tipo estrógeno dependiente, es decir, tiene receptores celulares para estrógeno y sobre todo también para progesterona y por lo tanto va a sufrir cambios en relación al estímulo de hormonas. Por lo tanto, sufre variaciones, por ejemplo, durante el ciclo menstrual. Puede sufrir también durante el embarazo, la lactancia, el uso de anticonceptivos orales o el uso también de una terapia hormonal sustitutiva.
Y sin embargo, cuando la mujer ya entra en un periodo de menopausia, sufre regresión del tejido, por lo tanto disminuye su tamaño, se hialiniza y hasta se calcifica el estroma. Este tumor es el más frecuente y como ustedes ven aquí, ¿no? Es el tumor más frecuente y como ustedes ven aquí, es un tumor pequeño, ¿no? Más o menos entre 2 a 3 centímetros. Algunos han descrito fibroadenomas un poco más grandes que pueden llegar a medir a 10 o 15 centímetros, llamados fibroadenomas gigantes, pero la gran mayoría tiene este tamaño. Y ahí se detiene y regresiona posteriormente en la etapa de la menopausia. Este tumor, como ustedes ven, tiene características benignas, es decir, tiene una superficie lisa, la superficie es brillante, no se encuentra adherido a planos profundos, ¿no? Por lo tanto, al no estar adherido a planos profundos, viene a ser móvil, se palpa muy bien y cuando quirúrgicamente se quiere extraer, da la apariencia como que se puede pelar, o sea, se puede sacar del tejido con mayor dificultad. La gran mayoría de estos tumores son únicos en un 90% y la mayoría se encuentra en el cuadrante superoexterno de la mama, de ahí que sea un tumor fácil de encontrar en el momento de hacerse un examen, ¿no? Rutinario las mujeres. Como ustedes ven, la forma es nodular, la superficie es lisa, es ovoidea y al corte también la superficie es de este color medio blanquecino nacarado. Como su nombre dice, fibroadenoma, es una neoformación tumoral que está compuesta por dos tejidos, un tejido glandular y un tejido fibroso. El tejido fibroso es un tejido conjuntivo que suele ser un poco celular, medio mixoide, y que va a atrapar al tejido epitelial, que le da el nombre de adenoma, y lo va a ir distorsionando. La imagen es bastante clásica, como ustedes ven aquí. El patrón de este tumor es un tumor que está formado por un estroma, ¿no? Como ya dijimos, intralobulillar, que es el que ha crecido, ha proliferado en exceso, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Y ha ido atrapando los espacios glandulares que están revestidos de dos capas de células y, repito, dos capas de células, porque cuando veamos cáncer vamos a ver que esa forma que tienen estas estructuras va a ir cambiando, ¿no? Entonces, este epitelio es comprimido, es distorsionado, es alterado, ¿no? Por el crecimiento de este tejido que está proliferando, este tejido, este estroma intralobulillar. Una característica más de este tumor es la ausencia de tejido adiposo, porque como ustedes han visto, es un tumor prácticamente que crece y ahí engloba a esta unidad ducto lobulillar terminal. Algunos fibroadenomas tienen otras imágenes, por ejemplo, en los fibroadenomas pericanaliculares, en que el epitelio glandular, como ustedes ven, puede mantener todavía su luz intacta y formar algunas estructuras medias redonditas, otras medias ovales, otras medias alargadas, otras lineales, de distintas formas. Y esto se debe, ¿por qué? Porque el tejido estromal ha crecido, pero no en exceso, y por lo tanto, este fibroadenoma tiene esta imagen bastante característica, ¿no? Donde podemos reconocer estas estructuras con su epitelio glandular bastante definido y su estroma alrededor. Distinto a la primera imagen que les mostré, que era el fibroadenoma intracanalicular, donde el crecimiento del estroma de tipo conectivo tiene una proliferación mucho más activa, mucho más fuerte el crecimiento y por lo tanto comprime a estas estructuras formando como hendiduras, ¿no? O como bandas también alargadas o como cordones, ¿no? De este crecimiento de este estroma fibroso. Las dos imágenes, incluso del fibroadenoma pericanalicular y del fibroadenoma intracanalicular, pueden encontrarse en el mismo tumor. Y esto, o sea, estos dos patrones
que uno diagnostique, varía el tratamiento, varía el pronóstico, no. Este tumor no tiene relación con el cáncer. Como hemos dicho, este tipo de lesiones de tipo no proliferativas no va a tener relación con el cáncer. Encontremos uno u otro de los tipos. Sin embargo, hay ciertas variantes del fibroadenoma. Por ejemplo, los fibroadenomas de tipo juvenil o gigantes, que como bien dice su nombre, son tumores de bastante tamaño que se van a dar en gente joven, que no se van a detener a los 2 o 3 centímetros, sino pueden crecer hasta unos 15 centímetros. Los fibroadenomas de tipo tubular, que también tienen más que estructura o componente epitelial, tienen estructuras tubulares, de ahí el nombre, que son poco frecuentes, y los fibroadenomas de la lactancia, que también, como su nombre lo dice, aparecen en este periodo, en el periodo de la lactancia, también poco frecuente. Y se me olvidó acá, se borró el fibroadenoma complejo, que es un fibroadenoma que tiene también, además de las características que hemos dicho, puede haber adenosis, puede haber calcificaciones y otros cambios asociados que podrían llamar la atención, por ejemplo, en el momento de la ecografía al encontrar estas calcificaciones. Pero en todos estos tipos no hay degeneración hacia un cáncer. La otra patología que habíamos mencionado era la mastopatía de tipo fibroquística. Aquí la definición que le pongo es bastante antigua, pero me parece todavía una buena definición y por eso la he puesto. Él la describía como una condición en la cual hay quistes o nódulos palpables en la mama, inicialmente asociados con dolor, sensibilidad y turgencia, y que fluctúa con los cambios del ciclo menstrual y empeora progresivamente hasta la menopausia. ¿Qué es la mastopatía fibroquística? Esta mastopatía, que es la enfermedad más frecuente de la mama, como hemos dicho, es una condición de tipo benigna y se va a dar en mujeres entre los 40, entre la tercera a la cuarta década de la vida, ¿no? Y se va a relacionar su etiología a un factor multicausal. Se cree que se debe al estímulo estrogénico exagerado y permanente de la glándula mamaria. Sin embargo, hay diversos estudios que tratan de relacionarlo con otros estados, por ejemplo, de hiperprolactinemias, retenciones hídricas, déficits de progesterona, dietas ricas en metilxantinas, ¿no? Entre otros. Básicamente, perdón, dejé de compartir. ¿Tocaron por ahí? Continúo. ¿Escuchando, por favor? Si no, para volver a conectarme. Sí, doctora, se lo escucha. Ya, gracias, gracias. Esta patología, el diagnóstico es netamente clínico. ¿Y por qué se dijimos que también es una patología que tenía que ver con la unidad terminal ductolobulillar? Y es aquí donde estas estructuras comienzan a y a formar quistes. Pero estos quistes van a ser quistes que se van a palpar sobre la mama se deforma, crece en tamaño y se pueden palpar como nódulos bien o mal delimitados, redondos, como ustedes lo ven, de tamaños variables, algunos pueden ser más grandes, otros son más pequeños, generalmente bilateral en ambas mamas y doloroso, ¿correcto? Entonces, esta patología es netamente hormonodependiente. Por eso es muy rara que esta patología dé en adolescentes o en pacientes posmenopáusicas. Y como hemos dicho, que se origina en la unidad terminal ductolobulillar, va a ser esta estructura que tiene estas dos capas de células, las células epiteliales y las células mioepiteliales, que vienen a ser las externas, las que se van a encontrar presente en estos quistes. La enfermedad fibroquística de mama engloba diversas alteraciones morfológicas. Algunas van, por ejemplo, desde patologías que contienen abundantes quistes, prácticamente todo el tumor son quistes, mientras que otras prolifera el estroma y en otras prolifera el epitelio dentro de estas estructuras. De ahí que en la enfermedad fibroquística hay diversos términos que utilizamos.
como por ejemplo la enfermedad fibroquística simple de mama, en donde lo que predomina son los quistes, como ustedes ven acá, o la enfermedad fibroquística de mama de tipo hiperplasia epitelial, donde si bien hay quistes, hay abundantes áreas de hiperplasia epitelial. Y el tercer tipo, la adenosis esclerosante, donde hay pocos quistes y lo que prima es un tejido más que todo fibroso. ¿Correcto? En esta patología, lo que nosotros vamos a ver principalmente es los quistes, o sea, la dilatación de estos conductos, ¿no? Que están formando quistes de diversos tamaños. Quistes totalmente redondos, mírenlo ustedes. Para que sea un quiste tiene que tener esta estructura. En su interior puede haber algo de secreción líquida, serosa generalmente, ¿no? Las dos capas de células que hemos dicho, ¿no? Y alrededor de él tienen que haber otros cambios. Tiene que haber tejido fibroso alrededor, ¿no? Principalmente. Y el tamaño de los quistes es importante. Algunos quistes son tan pequeños, ¿no? Que los llamamos microquistes cuando tienen un valor de menos de 3 milímetros, y algunos quistes son mucho más grandes, que son los macroquistes mayores de 3 milímetros. Como hemos dicho, esta patología es multifocal, o sea, en una mama puede afectar en varios cuadrantes y también de tipo bilateral, o sea, ambas mamas. En ambas mamas la lesión es mal delimitada, ¿no? Porque los quistes van a ir creciendo de forma desordenada. Entonces, los quistes que vamos a ver son quistes totalmente redondos, bien delimitados, ¿no? Con su doble capa de célula, bueno, acá estamos un poquito lejos, ¿no? Mientras que los más pequeños, los quistes más pequeños, tienden a conservar su doble capa. En los quistes más grandes, el epitelio como que se vuelve semiplano. No es que este epitelio se vuelva plano, que la presión que ejerce el líquido en su interior hace que de esta pared. El estroma es un estroma de tipo fibroso, ya lo hemos dicho, y se asocia a otros cambios, como por ejemplo adenosis, ¿no? También puede haber componente inflamatorio, y aquí hay una característica que podemos encontrar, tejido graso, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en el fibroadenoma, que dijimos que no había tejido. Este tumor es mal delimitado, por lo tanto va avanzando, va comprometiendo distintas áreas y puede haber tejido graso en algunas áreas. ¿Correcto? Entonces, aquí les he puesto las características más importantes para que ustedes después, cuando lo copian a la clase, lo puedan tener. Por ejemplo, tenemos los quistes, que ya hemos dicho, por dilatación y estiramiento de los conductos y de los lobulillos. El epitelio de los quistes, ya hemos dicho que es un epitelio de tipo columnar, que no tiene atipia y que puede transformarse a un epitelio de aspecto aplanado, medio atrófico, dependiendo del tamaño del quiste. Dijimos que puede haber adenosis, que es la proliferación de los acinos por los lobulillos, dando esas imágenes apilares que vimos, ¿no? Hay inflamación crónica y fibrosis, y otras características que no mencioné en la imagen anterior, que el contenido de estos quistes puede de alguna manera calcificarse y tornarse, debido al tiempo en que se mantienen ahí, en un color medio azulado. Por eso es que ustedes algunas veces escuchan los quistes azules, debido al líquido turbio que se puede ver dentro de estos quistes, y que muchas veces a través de la biopsia por aguja podemos aspirar el líquido de estos quistes y ver como medio turbio, medio color café, ¿no? Que es característico de esta patología. Una característica más de la enfermedad fibroquística de mama, pero importantísima, que no podemos dejar de mencionar, es la presencia de la metaplasia apocrina, que es básicamente el sobrecrecimiento, como ustedes ven, del epitelio con proyecciones papilares, ¿no? Hacia la luz, ¿no? En los quistes, ¿correcto? ¿Y por qué se llama metaplasia apocrina? Porque estas células
se parecen mucho a las glándulas sudoríparas apocrinas, ¿no? Son células bastante poligonales, bastante grandes, con un citoplasma amplio, medio granular, eosinófilo. Si ustedes miran y comparan la coloración que tienen los quistes que tienen metaplasia apocrina, llama fuertemente la atención el cambio de coloración del citoplasma. Entonces, la presencia de esta metaplasia apocrina en la enfermedad fibroquística de mama es bastante frecuente y su presencia nos indica a nosotros una patología de tipo benigna, ¿correcto? Entonces, la metaplasia apocrina de mama, junto con el estroma que ya habíamos mencionado y la infiltración de células linfoides. Aquí, por ejemplo, en esta imagen también les puse para que puedan ver acá la metaplasia apocrina. Miren el cambio de coloración que tiene. Como dijimos, los quistes tienen estos cambios, sus células se transforman en estas células grandes, poligonales, ¿no? Con sus núcleos bastante pequeños, pero hipercrómicos, ¿no? De la metaplasia apocrina. Y su presencia nos indica benignidad. La tercera patología que tiene que ver con las enfermedades de tipo no proliferativas es la ectasia ductal. En la ectasia ductal nosotros vamos a tener que afecta a mujeres de un rango de edad un poco mayor. Estamos hablando de mujeres entre 40 a 60 años. Obviamente no está relacionado a la lactancia, pero se da en mujeres multíparas y la gran mayoría de ellas fumadoras. No se conoce a ciencia cierta la etiología definida de la ectasia ductal, pero se asocia a mujeres que tienen adenomas hipofisiarios o que tienen niveles altos de prolactina, por lo cual se cree que podría desempeñar un papel importante en la ectasia ductal. ¿Qué es lo que ocurre en esta patología? Los conductos mamarios se obstruyen, pero esta obstrucción se debe a algo. Aquí les he puesto, al espesamiento de las secreciones. Entonces, al volverse las secreciones espesas, pegajosas, vamos a decirlo así, chiclosas, se adhieren firmemente al conducto, a la luz del conducto, y por lo tanto forman una masa. Como ustedes ven acá, una masa subareolar, ¿no? Que puede ser palpable, que puede ser dolorosa, que se inflama, como ustedes ven aquí, y que muchas veces al palparla podría hacernos sospechar de que sea un cáncer, ¿correcto? Cuando lo que es otra patología. Entonces, aquí en esta patología, como se produce esa masa subareolar que hemos dicho y que es dolorosa y que el área se enrojece, así como aquí, que lo habíamos definido, ¿no? Cuando a esta mujer nosotros palpamos y aplastamos un poco el área del pezón, sale un material espeso, medio cremoso, como ustedes ven, ¿no? Que es el material que se encuentra dentro de los conductos, ¿no? En algunos casos se asocia a la presencia de un pezón invertido. Este pezón invertido puede ser incluso totalmente invertido, el pezón. Y se puede formar un tejido cicatricial alrededor del conducto anómalo que puede agravar aún más el pezón invertido y también una masa que se confunde a veces con un cáncer clínicamente. Entonces, ¿cuál es la secuencia de eventos en la ectasia ductal? Primero, el espesamiento de las secreciones, que como dijimos, las secreciones se vuelven espesas, chiclosas, ¿no? Que se adhieren. Al adherirse y al obstruir los conductos, hace que los conductos galactóforos subareolares se dilaten, como ustedes pueden ver aquí, y se comienza todo este material cremoso a acumular y una gran reacción inflamatoria de tipo crónica granulomatosa. Es decir, vamos a encontrar macrófagos a nivel periductal, a nivel intersticial y en algunos casos abundantes células plasmáticas. Este tumor, como ustedes ven debajo del pezón, también es un tumor mal definido.
Como ustedes ven, aquí en esta paciente se ha extraído un pedazo de tejido mamario, ¿no? Y dentro tiene estas estructuras quísticas que tienen este material cremoso como queso que sale de los conductos. Y que histológicamente vamos a ver los conductos llenos de este material, que básicamente son células muertas, es decir, detritus, necróticos, acidófilos, con una gran cantidad de macrófagos, ¿no?, en su interior. Aquí no es un quiste, es un conducto lleno de este material cremoso que habíamos dicho. Y la característica que también nos ayuda a ver la ectasia es la gran cantidad de infiltrado inflamatorio periductal, ¿no?, alrededor de él, compuesto por neutrófilos, linfocitos, histiocitos, células plasmáticas. Esta estructura también conserva su revestimiento de células, ¿no?, como habíamos dicho, algunas de las cuales se pueden perder en algunas zonas, producto de la gran reacción inflamatoria, pueden necrosarse, pueden perderse e incluso partes del epitelio flotar en medio de este material cremoso. Incluso podemos ver cambios de metaplasia escamosa dentro de los galactóforos. ¿Correcto? ¿Cuál es el tratamiento? La extirpación, ¿no? Al igual que las otras dos vías que hemos visto. Muy bien. En las lesiones proliferativas sin atipias tenemos tres básicamente. La adenosis esclerosante, que es una forma de mastopatía fibroquística en la cual lo que predomina es un tejido más fibroso que quistes, los papilomas intraductales y la hiperplasia intraductal. En los papilomas intraductales son proliferaciones exofíticas de las células epiteliales que revisten los conductos galactóforos. Estas células epiteliales crecen sobre un eje fibrovascular y forman como un penachito, ¿no?, que está unido en uno de los extremos al conducto, como ahorita lo vamos a ver. Los papilomas intraductales se encuentran en un rango de mujeres entre 30 a 50 años y muchas de ellas manifiestan como un primer síntoma la aparición de secreción serosa o incluso sanguinolenta por el pezón, lo cual les llama la atención, como ustedes ven, y puede hacerla sospechar que podría ser una lesión maligna. Cuando se palpa, se puede palpar un pequeño tumor subareolar, por acá, por debajo de la areola, de apenas unos milímetros. Algunas literaturas dicen hasta 1 centímetro, algunos han descrito hasta unos 2 o 3 centímetros como máximo. La gran mayoría son pequeños, ¿no?, alrededor de 1 milímetro, ese es el límite promedio de cada uno de ellos. Y pueden producir raramente retracción del pezón. Cuando se extrae este tumorcito, se corta, se ve que en los conductos galactóforos, como el que vemos acá, en su interior ha crecido el tumorcito, el papiloma. ¿Ven? Como les dije, no supera el centímetro más o menos y se encuentra siempre en los conductos principales muy cercanos al pezón. Puede haber papilomas también en otras localizaciones, pero lo más común es que sea en las inmediaciones del pezón. El tejido, como ustedes ven, es un tejido friable, delicado, ¿no?, medio rojizo, que se halla en el interior del conducto y que tiene que tener en alguno de los lados comunicación con la pared, ¿correcto? Porque es desde este epitelio que crece este tumor, ¿no? Pero este tumor, que básicamente es el epitelio que habíamos mencionado, las dos capas de células que tienen las estructuras, va a crecer en forma de múltiples papilas que crecen alrededor de un eje conjuntivo, como ustedes ven. Entonces podemos ver que estas células son células que no tienen grados de atipia celular. Son células con núcleos pequeños, coordenados, con estas estructuras papilares que crecen en el interior del conducto y no invaden ni rompen la pared del conducto galactóforo. Entonces están cubiertos por estas células cúbicas, ¿no?, o cilíndricas, y también por sus células mioepiteliales que se encuentran alrededor del conducto. Entonces,
Este es un papiloma intraductal. Sin embargo, hay papilomas intraductales de tipo solitarios y papilomas múltiples. ¿Cuál es la diferencia entre uno? Básicamente, en los tumores solitarios, que son poco frecuentes, representan tan solo 1.5 de toda la patología de la mama, crece una sola estructura papilar en un conducto galactóforo principal, mientras que en las papilomatosis múltiples crecen múltiples tumores, pero generalmente en conductos galactóforos periféricos. La papilomatosis múltiple aparece en mujeres mucho más jóvenes y normalmente puede tener un compromiso mamario bilateral. Este tumor, el tumor intraductal solitario, tiene muy poca relación con el cáncer. Sin embargo, en las papilomatosis múltiples, el riesgo a desarrollar cáncer de mama es mucho mayor, entre un 4 a un 15%. Las papilomatosis múltiples que encontramos ya coexiste un carcinoma mamario, y en las que no se encuentra un carcinoma en el momento del diagnóstico, en un 10% de ellas desarrollarán cáncer. En ambos, el tratamiento va a ser la escisión, pero obviamente en la papilomatosis múltiple, la resección tiene que ser mucho más amplia, con márgenes de tejido sano más amplios, porque esta lesión tiende a recidivar si no se extirpa por completo. En las hiperplasias ductales o lobulillares, cuando hablamos del término de hiperplasia, hablamos de un crecimiento de las células que revisten ya sean los conductos o los lobulillos, dándole el nombre a la hiperplasia ductal o a la hiperplasia lobulillar. Y esta hiperplasia entonces se clasifica de acuerdo a las características que tienen estas células, y también las vamos a caracterizar de acuerdo a la presencia de atipia o sin atipia. En las hiperplasias usuales, que son las sin atipias, el patrón celular de estas son un patrón muy parecido al normal, es decir, vamos a ver las células de tipo cúbicas, normales, sin atipia, con los núcleos centrales pequeños. Mientras que en las hiperplasias atípicas, como su nombre lo dice, las células se van a ir distorsionando y van a adquirir características atípicas, como núcleos más grandes, presencia de núcleos más grandes, distorsionados, presencia de nucleolos, que son características que nos están hablando ya de una transformación maligna. Entonces, en la hiperplasia existe el crecimiento de las células, y este crecimiento de las células que revisten a los conductos es una proliferación monomorfa. Quiere decir que al principio todas las células tienden a ser iguales. Por lo tanto, aumenta el número de capas dentro de las estructuras, como ya habíamos mencionado, siempre hablábamos de una bicapa, pero ahora hablaremos de varias capas en su interior. Cuando vemos eso, hablamos de hiperplasia, y muchas de ellas se asocian a la presencia de microcalcificaciones, lo cual nos permite, a través de estudios radiográficos como mamográficos, poder diagnosticar estas microcalcificaciones que se están asociando ya con lesiones hiperplásicas o con carcinomas in situ. Como hemos dicho, en las hiperplasias aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, y las células van creciendo hasta que prácticamente van obliterando toda la luz, formando una masa, como ustedes ven, de células totalmente cohesivas, ¿no?, que prácticamente taponan los conductos. En algunos de ellos podemos ver aquí como unas pequeñas luces que quedan todavía, ¿no? Acá les he puesto pequeñas luces que se están formando en la parte central, que pueden ser varias o incluso puede ser una de esas luces la que quede. ¿Correcto? Entonces, en las hiperplasias epiteliales, ¿no?, ya existen alteraciones genéticas. Si bien aquí les he puesto que un 33 hasta 55% de diversos estudios no muestran alteraciones genéticas, ya se encuentra en el resto alteraciones genéticas localizadas en los cromosomas, por ejemplo en el 8p, en el 16
17Q, en el 17P, en el 17Q, que son alteraciones, ¿no? Que se van a también asociar con carcinomas ductales in situ, es decir, que ya en estos casos de hiperplasia ya hay cambios relacionados con carcinomas in situ. Entonces, mujeres que tienen estímulo estrogénico y que además tienen estas mutaciones hacen que su epitelio se vuelva mucho más propenso a desarrollar estas hiperplasias, ¿no? Porque tienen receptores de estrógenos en sus células que la hacen susceptibles a que con estímulos hormonales desarrollen cuadros de hiperplasia. Entonces, la hiperplasia, tenemos hiperplasias que pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser severas. Hiperplasias leves, yo les he puesto aquí de 3 a 4 capas de células, pero no solamente tiene que ver con la cantidad de células, sino también con las características de las células. Esto es para que ustedes me puedan entender más o menos cómo es que nosotros diferenciamos una leve, una moderada, una severa, pero no significa que nos ceñimos a este número, ojo. En las hiperplasias moderadas hay más capas de células, acá he puesto 5 o más capas, y en las hiperplasias severas son hiperplasias que ocupan el 70% de la luz del conducto. Prácticamente todo el conducto está lleno de estas células hiperplásicas. Obviamente, mi riesgo de degeneración va a ir siendo mayor en las hiperplasias severas. Y si a estas hiperplasias se les asocia atipia, el riesgo de evolucionar a un carcinoma in situ o un carcinoma invasor es mucho más alto. Entonces, pasamos a las lesiones proliferativas con atipia, que son lo que hemos mencionado, las hiperplasias ductales, que ya tienen cambios atípicos, o las hiperplasias lobuliares atípicas, ¿no? Que tienen estos cambios y que están a un paso de transformarse en un cáncer de mama, en un carcinoma de mama. El carcinoma de mama se va a originar ya sea en las estructuras ductales o en las estructuras lobuliares. Y es el cáncer más frecuente a nivel mundial en las mujeres. En países, por ejemplo, como es tasas altísimas de cáncer de mama, 101 caso por cada 100.000 mujeres, ¿no? Es uno de los países en primer lugar en cáncer de mama. También está Reino Unido, como ustedes ven, parte de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, y los países asiáticos, como podemos ver, registran una menor incidencia. Esta incidencia no se debe a un factor racial, básicamente, sino más bien a hábitos de consumo que se tiene, ¿correcto? Entonces, este cáncer en América Latina también está en aumento. Acá les he puesto, cada año en América, más de 462.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100.000 mueren a causa de esta enfermedad, ¿no? Las incidencias están aumentando y si es así, para el año 2030 se prevé que el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumente en un 34%, ¿correcto? En nuestro país también es un cáncer que ocupa un lugar alto, ¿correcto? Después del cáncer de cuello uterino. Nosotros todavía tenemos cáncer de cuello uterino, pero mama tiene un altísimo porcentaje de mujeres. Y hay un porcentaje bastante alto de mujeres menores de 65 años que mueren a causa de esta enfermedad. Me olvidaba mencionarles, en los países que dijimos, en Estados Unidos, en Reino Unido, que si bien tienen tasas altas de incidencia, por ejemplo, en ellas la gran mayoría sobrevive a este padecimiento los 5 años después del tratamiento. O sea, a pesar de tener alta incidencia, tienen diagnósticos tempranos, tienen tratamientos que las mujeres pueden someterse y por lo tanto tienen menor mortalidad, ¿correcto? Que en los países en desarrollo, como los que se encuentran, por ejemplo, en América Latina, donde sí tenemos bastante incidencia y bastante mortalidad, ¿no? En las Américas nosotros tenemos que el cáncer de mama ocupa uno de los primeros lugares, ¿no? En cuanto a frecuencia, a incidencia, y en mortalidad estamos en segundo lugar después
¿correcto? En nuestro país también es un tumor bastante frecuente. En Perú la incidencia estimada es 28 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? En el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, estamos todavía en 31 casos por cada 100.000 habitantes, un poco mayor. Y nuestra mortalidad también es una mortalidad bastante alta, ¿no? Entonces, para que haya ocurrido este cáncer de mama, hemos tenido que esperar en esta mujer una evolución lenta de 8 a 10 años, desde que hablábamos células normales, células que tenían hiperplasia ductal leve, moderada, severa, atípica, carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal microinfiltrante y finalmente un carcinoma de tipo infiltrante. Todo eso ocurrió durante lo largo de 8 a 10 años que no se diagnosticó esta patología, ¿no? ¿Y en quiénes debimos diagnosticar esta patología? Bueno, en personas que tienen algunos factores de riesgo. Por ejemplo, tienen una historia familiar, por ejemplo, un número de familiares con edad de aparición menores, ¿no? Mujeres menores de 50 años, con cánceres bilaterales, con alteraciones genéticas específicas como el BRCA1 o el BRCA2 o el síndrome de Li-Fraumeri, que es causado por mutaciones en el gen P53, ¿no? U otros factores ya mixtos que a veces es un poco más difícil poder evaluarlos, como factores ambientales, hormonales, por ejemplo, mujeres que han tenido exposición de estrógenos durante largos periodos, que han tenido patologías mamarias previas, por ejemplo, hiperplasia ductales usuales, o sea, sin atipia, aumenta el riesgo, ¿no? En 2 veces, las hiperplasias atípicas aumenta el riesgo en 5 veces, los carcinomas in situ aumentan el riesgo en 10 veces, ¿no? El riesgo relativo y la edad, porque la edad es un factor que no podemos controlar. En los factores de riesgo, por ejemplo, el sexo, ¿no? El ser mujer ya es una condición para tener el cáncer de mama. El cáncer de mama en los varones es un cáncer raro, ¿no? Muy poco frecuente. En Perú se encuentra uno de cada 500.000 hombres al año que puede tener un cáncer. Y la gran mayoría son nódulos benignos que son principalmente ginecomastias, ¿no? Uni o bilaterales. Pero los hombres que tienen cáncer de mama son personas que tienen antecedentes familiares, o sea, han tenido una mamá, una hermana, una abuela que ha tenido cáncer de mama. Pueden haber tenido exposición a estrógenos. El tener ginecomastia no es un factor que favorezca el tener un cáncer, pero sí lo es el síndrome de Klinefelter, que poseen niveles bajos de andrógenos y niveles altos de estrógenos y tienen un mayor riesgo a desarrollar cáncer de mama, ¿no? Los hombres que tienen un cáncer de mama en promedio son 10 años mayores que las mujeres que tienen cáncer de mama, es decir, en ellos se van a encontrar alrededor de los 60 a 70 años, generalmente como una lesión que se ubica por debajo de la región areolar, ¿no? Muy igual a la mujer, pero como hemos dicho, en la mama del hombre no se desarrollan estructuras lobulillares, solamente vamos a encontrar estructuras ductales, carcinomas de tipo ductal. El compromiso cutáneo, el compromiso ganglional, las metástasis es muy similar a un cáncer de las mujeres. Sin embargo, debido a la poca sustancia mamaria que tiene el hombre, o sea, no tiene ese tejido graso abundante que tiene, este tumor infiltra rápidamente la piel y la pared torácica, dando afectado por este cáncer de mama, ¿no? La edad es un factor de riesgo. Miren cómo va evolucionando en el momento del diagnóstico. Aquí estamos en 0, por si acaso no podemos encontrar algún caso a partir de los 20 años, podemos ir encontrando, y a medida que la edad va aumentando, nosotros podemos ir encontrando cada vez más cáncer de mama. Acá les he puesto un cuadrito que me llamó bastante la atención. Miren, a la edad de 30 años podemos encontrar una incidencia de 1 en cada 250 mujeres que podrían tener cáncer de mama. Sin embargo, a medida que la edad va aumentando también la incidencia. A los 40 años,
una de cada 77 mujeres. A los 50 años, una de cada 42. A los 60, una de cada 36. Y hasta llegar a los 90, una de cada 9 mujeres puede tener un cáncer de mama. La raza también es un factor importantísimo. Como ustedes ven, acá hay un cuadrito, grafica las incidencias de cáncer de mama en las mujeres de raza blanca, afroamericana, asiática, hispana latina o india. Nosotros vemos que en la población norteamericana de mujeres blancas tienen una mayor incidencia en comparación a la raza negra. Sin embargo, la raza negra tiene una mayor mortalidad y esto se relaciona por diagnósticos tardíos, cánceres mucho más agresivos, con peor pronóstico, otros factores socioeconómicos que pueden haber en ellas, ¿no? Entre otros. Y como ustedes ven, acá las asiáticas tienen mucho menor riesgo que la población blanca, americana o hispana, por ejemplo, ¿no? Entre los antecedentes familiares también incluimos a las personas que tienen familiares en primer grado, o sea, familiares en parentesco en primer grado, como por ejemplo madres, hermanas, hijas que puedan tener cáncer, ¿no? Y sobre todo que tengan cáncer a edades más tempranas, menores de 50 años. Entonces nosotros cuando tenemos un cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama en mujeres mayores de 50 años, tenemos un riesgo relativo, ¿no? De 1.8, mientras que personas afectadas con cáncer de mama en menores de 50 años es un riesgo relativo promedio de 2.3. Si, por ejemplo, las personas afectadas se encuentran entre los 40 a 49 años, mi riesgo relativo es 2.56, mientras que si es más joven, mi familiar afectado, entre 30 o 39, por ejemplo, mi riesgo es mucho mayor. Entonces, familiares en primer grado y familiares menores de 50 años, mayor riesgo, ¿no? Mayor riesgo a poder tener un cáncer de mama. También los familiares en segundo grado también aumentan mi riesgo, es decir, tíos, sobrinos, nietos, abuelos, entre otros, ¿no? También otros factores que predispongan, por ejemplo, a un mayor estímulo de estrógenos, por ejemplo, mujeres que han tenido menarquia precoz. Cuanto más joven es la mujer para comenzar a menstruar, mayor es el riesgo de tener un cáncer de mama, ¿correcto? Y ese riesgo va disminuyendo alrededor de un 20% por cada año que se retrase la menarquia. Las personas que tienen menopausia tardía, que es el mismo concepto, es decir, van a tener mayor tiempo de exposición a estrógeno. Entonces, si la menopausia es antes de los 45 años, mi riesgo aumenta a la mitad, pero si la menopausia continúa hasta después de los 55 años, tengo mayor riesgo a padecer este cáncer de mama. Personas que han tenido abortos, sobre todo en el primer trimestre y ocurridos antes del primer embarazo a término, también tienen un riesgo mayor, ya sea este aborto espontáneo o inducido. O personas que tienen administración exógena de estrógenos, por ejemplo, mujeres premenopáusicas que usan anticonceptivos orales por periodos largos de 10 años a más, o mujeres posmenopáusicas que tienen terapia sustitutiva por 10 años a más. Entonces, en todas estas personas tenemos un riesgo elevado de tener un cáncer de mama, que va a tener múltiples síntomas. Por ejemplo, va a tener retracción del pezón, puede haber secreción del pezón, puede haber bultos en la axila, o sea, ganglios palpables, puede haber hinchazón en alguna parte de la mama, puede haber hinchazón en toda la mama, puede haber hoyuelos en la piel, dolor en la mama o irritación de la piel, ¿correcto? Cuando la mujer tiene todos estos síntomas, probablemente ya tiene un cáncer avanzado de mama. Entonces, nosotros debemos tratar de ubicar a esas personas que tienen alguno de estos factores, ¿no? O que tienen algún tipo de trasfondo, ¿no? Etiológico para el cáncer. La gran mayoría, desgraciadamente, de ellos son cánceres esporádicos, es decir, mujeres que no tienen antecedentes familiares y que ocupan entre un 70 a un 80% de los casos. Personas que tienen antecedentes familiares,
¿no?, de algunos otros tipos de cánceres que no se atribuyen a la mutación de un solo gen, sino a la contribución de muchos genes, ¿no?, que varía entre un 15 a un 20%, y mujeres que tienen factores hereditarios atribuidos a mutaciones en una línea germinal de un solo gen, que es el porcentaje más bajo y el más importante, que es de un 5 a 10%. Y aquí se encuentran las mutaciones del VIDAS al BRCA1 y al BRCA2, que ya se han diagnosticado, ya se han estudiado bastante. Por ejemplo, el BRCA1 se localiza en el cromosoma 17, una mutación que se transmite en un patrón autosómico dominante. Esta mutación va a tener un riesgo mayor de tener un cáncer de mama, más del 70%, hasta los 80 años. Y son mujeres que van a tener un inicio de un cáncer un poco más jóvenes, entre 40 a 50 años. Y no solamente se relaciona con cáncer de mama, también se relaciona con cáncer de ovario, también se relaciona con cáncer de próstata, también se relaciona con cáncer de colon. Y son tumores un poco más agresivos. El BRCA2 se localiza en el cromosoma 13, Q, y es transmitido por un patrón autosómico dominante. También se va a dar en una edad de inicio, alrededor de los 50 años, un poco mayores con respecto al BRCA1, y como ustedes ven, puede asociarse al cáncer de mama en varones, cáncer de ovario, cáncer de vejiga, cáncer de próstata y cáncer de páncreas. Es decir, son mutaciones, ¿no?, que tienen esta herencia monogénica, pero que no se asocian solamente con el cáncer de mama. Muy bien, la clasificación según la WHO del cáncer de mama es bastante extensa. Si ustedes la leen, y miren acá, les he puesto una fotografía aquí para que puedan ver la cantidad de subtipos histológicos de cáncer de mama que nosotros tenemos. Hay carcinomas pleomórficos, carcinomas osteoclásticos, carcinomas tubulares, cribiformes, medulares, en fin, la lista es bastante larga y cada uno de ellos tiene patrones histológicos definidos asociados a marcadores de tipo de inmunistoquímica. Entonces, esta clasificación es un poco extensa para ustedes que recién están aprendiendo. Entonces, vamos a ir a una clasificación un poquito más sencilla para que ustedes la puedan entender. El cáncer, nosotros lo vamos a diferenciar en dos tipos: los carcinomas in situ y los carcinomas infiltrantes. Los carcinomas in situ van a depender de dónde se originan las células. Por ejemplo, los carcinomas, si son de tipo ductal, serán carcinomas ductales in situ, ¿correcto?, que son los más frecuentes. Si bien los carcinomas in situ representan entre un 15 a un 30% de los cánceres diagnosticados, los carcinomas infiltrantes representan entre un 70 a un 85%. De los carcinomas in situ, los más importantes son los ductales, que representan el 80%, y los lobulillares in situ representan un 20%. De los carcinomas infiltrantes, que son los más frecuentes, entre el 70 al 85%, tenemos carcinomas ductales infiltrantes, carcinomas lobulillares infiltrantes y cánceres raros, ¿correcto? La gran mayoría, como ustedes ven, casi el 90%, vienen a ser carcinomas de tipo ductal, ductales usuales y subtipos derivados del carcinoma ductal, como por ejemplo el medular, el mucinoso, el papilar, el tubular. Y en los carcinomas lobulillares, que representan el 10%. Y alrededor de un 1% a menos son los carcinomas de tipo raros. De estos, entonces, empezaremos con la enfermedad de Payet, que es una forma de carcinoma intraductal que va a encontrarse, o sea, va a empezar en los conductos de tipo excretores, ¿no?, de la mama. Es un tipo de cáncer un poco raro, un poco atípico, que va a comenzar en el pezón y que de ahí se va a prolongar hacia la parte de la areola, como ustedes ven, ¿no? Entonces, la piel se ve totalmente fisurada, ulcerada, como ustedes ven, rojiza, con mucho edema, con muchas ulceraciones,
Pero lo importante del carcinoma, de la enfermedad de Payet, es que en la gran mayoría de casos existe asociado un cáncer de tipo ductal, ya sea in situ o ya sea ductal infiltrante. Y las células de Payet se van a encontrar, ¿dónde? Van a encontrarse en la epidermis. Son células grandes, como ustedes ven acá, con este citoplasma claro, abundante, y núcleos con su nucleolo bastante prominente. Estas células que se encuentran principalmente en la zona basal, acá se encuentran, acá las vemos como grupos que se están formando, pueden ir aislándose e ir soltándose hacia los estratos más superiores de la epidermis, ¿correcto? Lo importante del diagnóstico de esta patología es que va a depender principalmente de que tiene un carcinoma adyacente, o sea, un carcinoma asociado. Como vuelvo a repetir, puede ser in situ o puede ser infiltrante, incluso algunos dicen hasta en un 80, hasta 95%, dependiendo de las series que se encuentren. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando una coloración de paz. Muy bien. Pasamos al carcinoma in situ. El carcinoma in situ, como su nombre lo dice, está confinado dentro de la estructura ductal, dentro de las membranas basales, y por lo tanto también recibe el nombre de carcinoma intraductal de mama. Aquí, voy a pasar a la siguiente imagen para poder verlo mejor. Aquí hay una proliferación totalmente tumoral, atípica, de las células que van rellenando por completo las estructuras ductales. Lo van taponando y van obstruyendo la luz, como ustedes ven, ¿no? Entre esta obstrucción pueden existir distintas formas. Pueden ser comedocarcinomas, cuando en la parte central, alrededor de estas células tumorales, haya necrosis. Puede ser cribiforme, cuando tiene abundantes luces. Puede tener un patrón sólido. Puede formaciones micropapilares o formaciones papilares, o pueden ser mixtos, ¿correcto? De estos tipos de carcinoma intraductal, el más importante es el comedocarcinoma, porque es un poco más agresivo. Estos tumores hacen de por sí microcalcificaciones que hacen evidente poder diagnosticarlos a través de mamografías, de ahí la importancia de una mamografía. Y estos carcinomas ya tienen alteraciones genéticas muy similares a los carcinomas invasivos, como pérdidas, por ejemplo, del locus 16Q, entre otros. O sea, alteraciones genéticas de cánceres ya más agresivos. Muy bien, el carcinoma in situ lobulillar igual también es una proliferación de células monomorfas que son de tipo lobulillar y que van a crecer dentro de las estructuras lobulillares. Es decir, vamos a ver este tipo de tumores que van a estar formados por células, como ustedes ven, redondas, bastante pequeñas, muy monomorfas, muy iguales, que rellenan por completo los dos, ¿no? Y que tienen sus núcleos con nucleolos bastante pequeñitos ahí. La importancia de este carcinoma in situ lobulillar es que jóvenes, la gran mayoría son asintomáticos, pero su importancia reside en que generalmente son bilaterales, o sea, afecta ambas mamas, y multifocales. Puede afectar en una misma mama varias zonas. También tiene este cáncer alteraciones o pérdidas genéticas ya descritas, como el 16P, el 17P, el 16Q, pero la más importante es la CDH1, que es la que codifica la E-caderina, que se encarga de la adherencia celular y la regulación del ciclo celular, ¿no? Entonces, acá se los he puesto para que ustedes lo sepan, porque voy hablando y a veces no pueden apuntarlo todo. Entonces, lo estoy poniendo ahí para que ustedes también lo tengan presente, no se olviden. Pasando a los carcinomas ductales infiltrantes, nosotros tenemos que dijimos que era el tumor más importante, y tiene características macroscópicas ya visiblemente malignas, es decir, es un tumor de consistencia pétrea,
con un diámetro que puede ser de 2 centímetros hasta más. Digo 2 centímetros porque la gran mayoría palpa, siente a ese tamaño, ¿no? Y es el momento en que se diagnostica, pero algunos tumores pueden llegar a medir hasta más, 4, 5, 10 centímetros, dependiendo de la localización. Es un tumor mal definido, como ustedes ven, adherido a planos profundos. Si se encuentra cerca de la piel, la deprime, puede retraer el pezón. La superficie no es homogénea, tiene áreas de necrosis, puede tener áreas de necrosis como zonas blanquecinas y puede tener áreas de calcificación. Los tumores de tipo ductal son bastante fáciles de ver macroscópicamente. Miren acá este tumor, ustedes lo ven aquí, los bordes no son bien precisos, hay áreas donde infiltra grasa, aquí también lo podemos ver, y fijen esta imagen cuando vean el carcinoma lobulillar que ahorita les voy a presentar. Miren este carcinoma ductal también, o este de aquí, ¿correcto? Entonces, macroscópicamente se ve. Se palpa, se ve, y histológicamente, acá les estoy poniendo la descripción, es un tumor que va a estar formado por las células que se encontraban dentro de las estructuras ductales. Esas células que habíamos dicho al comienzo de la clase que eran 2 capas de células. Bueno, aquí ya, como es tumoral, solamente va a ser una sola capa de células tumorales. Y estas células tumorales van a remedar la forma de esas estructuras ductales formando estos pequeños conductos totalmente anaplásicos, distorsionados, irregulares. Algunos pueden ser de forma tubular, otros pueden ser medios glandulares, pero siempre tratando de asemejar la estructura que le dio origen, que era la estructura ductal. Y estas estructuras se dispersan en este estroma fibroso, como ustedes ven aquí. Los elementos van a variar dependiendo del grado histológico del tumor. Los bien diferenciados van a tener características muy sutiles, mientras que los pobremente diferenciados vamos a ver grandes núcleos muy hipercromáticos, y muchos de ellos invaden estructuras vasculares, como ustedes ven acá hay una estructura nerviosa, la cual la están invadiendo. Si nosotros vemos las estructuras más pequeñitas incluso, vamos a ver que incluso ahí conservan una capita de células, vean, una capita de células. A diferencia de las estructuras normales que siempre veíamos esas 2 capas, y siempre estas células son bastante pleomórficas, con alteración de la relación núcleo-citoplasma, con núcleos grandes hipercromáticos, con presencia de nucleolos, entre otras cosas. Igualmente aquí. Esta imagen les puse para que ustedes dijeran, ¿qué pasó? Acá yo veía los conductos, aquí ya no los veo, veo células grandes, deformadas, bastante anaplásicas. ¿Qué pasó con el cáncer? Bueno, los cánceres tienen grados de diferenciación. Tenemos, por ejemplo, tumores bien diferenciados, tumores medianamente diferenciados y tumores pobremente diferenciados. Si todos fueran tumores bien diferenciados, nosotros lo diagnosticaríamos al instante, pero resulta que a veces nos tocan tumores así, que son pobremente diferenciados. Entonces, para eso tenemos esta clasificación, que es la clasificación que le va dando puntaje a ciertas características que tienen los tumores. Por ejemplo, si forma túbulos, en más del 75% del tumor le daría un puntaje de 1. Si tiene pleomorfismo nuclear pobre, o sea, mínimo, le doy otro puntaje de 1. Y si tiene pocas mitosis, menos de 7 mitosis, ¿no?, en 10 campos, le daré un puntaje de 1. Si tiene entre 10 a 75% de diferenciación tubular, le daré un puntaje de 2, pleomorfismo moderado 2 y número de mitosis entre 7 y 13, 2. Si tiene menos del 10% de diferenciación tubular, le daré un puntaje de 3. Si tiene un pleomorfismo marcado, le daré un puntaje de 3. Y si tiene un número de mitosis mayor de 13, le daré 3. De tal manera que yo sumo estos puntajes, y si tengo entre 3 a 5 puntos, diré que es un tumor grado 1. Si tiene entre 6 a 7 puntos, diré que es un grado 2. Y si tiene de 8 a 9 puntos, diré que es un grado 3. Los grados van a ir asociados
con el desarrollo del tumor, con el pronóstico del tumor, con la agresividad del tumor. Entonces, los grado 1 son estos de aquí que ven ustedes, las estructuras tubulares bien bonitas, bien diferenciadas, y con marcadores histológicos como el KI61, que es un marcador de la proliferación celular que se ve extremadamente bajo. Esto que ustedes ven aquí de color marroncito, estas células que se pigmentan aquí con la coloración de histoquímica, que apenas son algunas que están aquí marcaditas, me indica que mi KI67 marca bajo, o sea, en este caso, un 3% de las células tumorales. Por lo tanto, estoy hablando de tumores bien diferenciados. Mientras que los tumores pobremente diferenciados, grado 3, miren, ya no tienen estructuras tubulares, tienen un pleomorfismo nuclear bastante marcado, tienen mitosis altísima, lo que se va de la mano con el KI67 que mencionamos, que miren aquí que marca prácticamente gran cantidad de estas células. En este caso está marcando más del 40% de las células tumorales. Entonces, los bien diferenciados, buen pronóstico, los pobremente diferenciados, mal pronóstico. Los pobremente diferenciados van asociados con características también hereditarias, o sea, con estas mutaciones que dijimos del BRCA1 y del BRCA2. Los que tienen, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2, miren, formación de túbulos disminuidos, o sea, un tumor grado 3. Pleomorfismo aumentado, mitosis aumentada, grado histológico mayor, márgenes expansivos del tumor, infiltrado linfoide, llamativo. Tiene componente in situ, puede tenerlo ausente, puede tener muy escaso. La gran mayoría es un tumor infiltrante. Tienen receptores de estrógeno negativo, ¿no? Y tiene HER2 negativo. Entonces, si ustedes ven, se asocia con características de agresividad. El carcinoma ductal y sobre todo el bien diferenciado tiene algunas variantes clásicas, comunes, como por ejemplo la del carcinoma medular, que es una variante poco frecuente, que forma grandes masas, alrededor de hasta 10 centímetros, por eso les dije hay carcinomas ductales que pueden llegar hasta estos grados, pero estos tumores son blanditos, ¿no? Una consistencia blanda, media carnosa, que puede tener áreas quísticas, con focos de necrosis y de hemorragia. Y que a pesar de que las células son grandes, como ustedes pueden ver aquí, son células que forman grupos como sincicios celulares, con células grandes, núcleos vesiculosos, hasta un pleomórficos y presencia de nucleolo, tiene algo que es importantísimo, un gran componente inflamatorio linfoide, muy denso. Miren la cantidad de células de tipo linfoide que están alrededor de estas células tumorales del carcinoma medular. Y este componente denso es lo que le da a este tumor un buen pronóstico. Aquí no forma conductos, no forma túbulos, no forma estructuras, solamente esos incisios, esos grupos de células, ¿correcto? Entonces, el componente inflamatorio, vuelvo a repetir, me da un buen pronóstico. Y estos tumores no infiltran, o sea, se comportan como un tumor de evolución muy lenta. La supervivencia a los 10 años es bastante alta, más del 80%. Aquí lo podemos ver igual, ¿ven? Las células tumorales y el gran componente inflamatorio. También tenemos el carcinoma de tipo mucinoso coloide, que también es un tumor de bajo grado en mujeres de edad avanzada, alrededor de los 70 años, crece muy lento, crece un tumor bastante grande y como ustedes ven es un tumor bastante blando, como si fuera como gelatinoso, ¿no? Hay tumores de forma pura, ¿no? Y hay tumores mixtos. Vean aquí, por ejemplo, este tumor que tiene esta forma como media gelatinosa, ¿no? Tal que lo habíamos visto, y es bastante blandito. Y esto se caracteriza por encontrar las células tumorales, que son estas de tipo ductal, suspendidas en estos lagos enormes de moco, en esta materia amorfa, como ustedes ven, que prácticamente no se tiñe con la coloración eosina, hematoxilina que usamos, y que va a ir avanzando, disecando planos, ¿no? O, en este caso, es el carcinoma mucinoso puro, y en este caso es un carcinoma
tiene más componente celular que componente de moco. Como ustedes ven, este tumor, que no es frecuente también, es un tumor con un muy buen pronóstico. No tiene prácticamente metástasis y tiene una sobrevida bastante alta. O el carcinoma tubular, que también es un carcinoma de bajo grado y como su nombre lo dice, de tipo tubular, en mujeres mayores de 60 años, que puede tener en algunos casos compromiso bilateral, pero tiene un excelente pronóstico, porque forma estas estructuras de tipo tubulares, como túbulos revestidos por una única capa de células. Es decir, el tipo histológico también influye en mi diagnóstico. Y el carcinoma lobulillar invasivo de las células lobulillares, ¿no?, que supone alrededor del 10% de los cánceres de mama, porque la gran mayoría dijimos que son ductales, pero su interés es porque normalmente son bilaterales, o sea, afecta a ambas mamas en un 20%, y son multicéntricos, o sea, en una misma mama puedo encontrar en distintos sitios. Este tumor es distinto al carcinoma ductal. Ustedes miren acá y me dirán, ¿dónde está el tumor? Bueno, toda esta zona es el tumor, pero no lo veo definido. Sí, estos tumores no son bien definidos macroscópicamente. Se puede palpar ligeramente, como que se siente un área un poquito distinta, ¿no? A veces pueden formar una masa bien definida, pero la gran mayoría son como masas mal definidas. Y la histología consiste en estas células tumorales que se disponen una tras otra, como formando una sola fila, que lo llamamos células en fila india. Perdón. Dispuestas en esta matriz fibrosa. Las células son bastante pequeñas, las células son bastante homogéneas, son homogéneas, son muy discohesivas, por eso se ven medias sueltas, pero aún así disponen este patrón lineal y el componente fibroso alrededor, que es bastante marcado. Aquí no hay pleomorfismo, no hay mitosis, no hay alteraciones de las células. ¿No? Igualmente aquí. Entonces, los tipos histológicos me permiten a mí definir muchas cosas. Me permiten a mí definir, por ejemplo, si es un carcinoma ductal, qué tipo de metástasis debo buscar, por ejemplo, a nivel de pulmón, a nivel de hígado, a nivel de cerebro. Si es un lobulillar, se comportará distinto, con metástasis a hueso, a útero, a ovario, entre otras estructuras. O los otros carcinomas que hemos mencionado, el medular, el mucinoso, el tubular, que rara vez producen metástasis, ¿no? Y eso nos va a ayudar para poder determinar finalmente el estadio. El estadio se basa en el tamaño del tumor, ¿no?, a través del T, T1, T2, T3, T4, el número de ganglios comprometidos y el compromiso de la metástasis. Esto ustedes lo van a ver en su seminario, así que no me voy a explayar en esto por el tiempo que tenemos, ustedes lo van a ver en su seminario. Pero para decirles que según el estadio, nosotros podemos ir viendo también la sobrevida del paciente. Por ejemplo, en estadios 1, en los que los tumores son menores, sin compromiso de ganglios, tenemos una sobrevida bastante amplia de 87% a los 10 años, ¿no? Si tenemos un estadio 2, tumores que pueden llegar hasta los 5 centímetros con ganglios de tipo positivo pero móviles y sin metástasis, nuestra sobrevida llega a un 65%. Estadios 3, tumores ya más grandes, mayores de 5 centímetros, que pueden afectar hasta la piel con ganglios positivos, ¿no? Incluso ganglios de tipo adherido pero sin metástasis, nuestra sobrevida llega a un 40%. Y estadios tipo 4, que son cualquier tamaño del tumor, cualquier ganglio comprometido pero con metástasis presente, miren cómo baja la sobrevida a un 5%. Entonces, todos estos factores son importantes y los utilizamos porque nosotros requerimos factores pronósticos, que son parámetros conocidos en el diagnóstico o después de la cirugía que me permiten
una determinada supervivencia, libre de enfermedad en ausencia de tratamiento, porque lo que quiere una mujer con un tratamiento por cáncer es curarse, y nosotros debemos saber qué decirle a esta paciente. Entonces, el factor pronóstico más importante que vamos a tener son los ganglios axilares, no se olviden de eso. Los ganglios es el factor más importante para predecir la sobrevida. Ganglios positivos, por ejemplo, miren, si tenemos ganglios positivos, el 70% va a recidivar a los 10 años. Pero si tenemos ganglios negativos, tan solo un 20 a un 30% puede recidivar. Y no solamente es que si son los ganglios positivos o negativos, sino cuántos ganglios están comprometidos. Por eso el patólogo, cuando recibe la muestra, busca la mayor cantidad de ganglios para poder ayudar en los factores pronósticos del paciente. Por ejemplo, miren acá, un tumor de menos de 0.5 centímetros, uno diría, muy pequeñito, lo diagnosticaron a tiempo, pero miren, no tiene ganglios comprometidos, tiene un 0.8 de mortalidad a los 5 años, pero si este tumor tan pequeño tiene 1 a 3 ganglios, su mortalidad aumenta a 4.7, y si tiene más de 3 ganglios, miren a cuánto aumenta, a un 41%. Es decir, la cantidad de ganglios es importantísima. Y obviamente también el tamaño del tumor. Por ejemplo, tumores mayores de 5 centímetros sin ganglios tienen una mortalidad de 17.8 a los 5 años. De 1 a 3 ganglios tiene una mortalidad de 27%. Y más de 3 ganglios tiene una mortalidad de 54.5%. El tamaño tumoral también importa, ya lo hemos mencionado. Entonces, tumores más grandes tienen también recaídas en el tratamiento, en lo que va de los 5 primeros años, ¿no? El tipo histológico, que es lo que hemos visto en la clase, los carcinomas medulares, cribiformes, adenoides quísticos, que no los hemos tratado esto porque ya son muy infrecuentes, los tumores mucinosos puros, los tumores tubulares, los tumores papilares, son tumores de muy bajo riesgo de recidiva. Los tumores que tienen características favorables, o sea, tumores de bajo grado, grado 1, sin compromiso axilar, también son factores de buen pronóstico. Y también tenemos neoplasias malignas, esas neoplasias infrecuentes, poco diferenciadas, por ejemplo, carcinomas en anillo de sello, carcinomas infiltrantes o carcinosarcomas, ya son tumores bastante agresivos. La edad, ya hemos dicho, es un factor de riesgo. Acá vemos en este cuadrito el tamaño tumoral, que mientras más pequeño, obviamente menor riesgo, y tumores más grandes, mayor el riesgo. La edad, por ejemplo, mujeres que tienen un cáncer y son mayores de 35 años, tienen menor riesgo que mujeres que inician el cáncer con una edad menor de 35 años. Y aquí hay el grado histológico, ya hemos dicho, grado 1, menor riesgo, grado 2 y grado 3, alto riesgo. Y aquí me detengo un ratito para hablarle de los receptores de estrógeno y progesterona. Los receptores de estrógeno y progesterona son marcadores inmunistoquímicos que tenemos. Los tumores que tienen receptores de estrógeno y progesterona son tumores que dependen de la estimulación hormonal. Por lo tanto, tienen un factor que los controla. Y si yo limito este factor, ¿no? Hago una terapia inmunosupresora, perdón, una terapia antihormonal, entonces voy a poder manejar el tumor y va a disminuir notablemente el volumen y la agresividad. Por lo tanto, un tumor que tiene receptores de estrógeno y progesterona positivos son un factor de buen pronóstico, mientras que los tumores que tienen receptores de estrógeno y progesterona negativo son tumores que no tienen ese control, por lo tanto tienen un crecimiento más desordenado y peor pronóstico. El estadio, ya hemos dicho, tumores pequeños, miren acá, menores de 2 centímetros, en un estadio 1, tienen una mortalidad, por ejemplo, de un caso aquí, mientras que en lo de estadios 4 tienen una mayor mortalidad. Tumores, mientras mayor sea el tumor, y se relaciona también con un mayor grado
estadio. Igual si el tumor tiene compromiso de ganglios. Entonces no se olviden, el compromiso de los ganglios es importantísimo. Así como hemos dicho de los receptores de estrógeno y progesterona que hemos hablado, hablaremos también de un marcador de inmunistoquímica, que es el marcador HER2, que es un gen que influye en el desarrollo de la mama. ¿Por qué? Porque amplificado o sobreexpresado en un 20-30% de los cánceres de mama, y que se asocia a tumores con peor pronóstico. Y esto se debe, ¿por qué? Porque se ha visto en cultivos celulares que tiene incremento en la tasa de proliferación, tienen tumores con comportamientos más agresivos, tumores que son independientes de manera hormonal, o sea, receptores de estrógeno y progesterona negativo, tienen resistencia a quimioterapia, o sea, no tienen un buen comportamiento, ¿no? Se asocian a grados histológicos pobres, a compromiso de ganglios afectados, ¿correcto? Y está asociado, como dijimos, a la ausencia de receptores estrogénicos. Entonces, para terminar, ahora no solamente hablamos de los cánceres ductales, lobulares, in situ, infiltrantes, sino también vamos a hablar de otras características. ¿Cuáles son esas características? Pues ahora entramos a la era molecular, y en la era molecular tenemos que hablar de la expresión de la inmunistoquímica. Entonces, ahora se ha clasificado los tumores en 4 subgrupos, que son los luminales, los luminal B, los HER2 y los triple negativos. En los luminal A y luminal B, miren aquí, tiene que tener el receptor de estrógeno positivo, ¿correcto? Positivo, miren. El luminal A tiene receptor de estrógeno positivo, que me indica buen pronóstico. Receptor de progesterona positivo, que me indica buen pronóstico. El HER2, ese gen amplificado que dijimos que hacía tumores mucho más agresivos, es negativo. Y el Ki67, que dijimos que ve la proliferación celular, es baja. Este luminal A es el tumor de mejor pronóstico que tenemos, ¿correcto? Entonces, este es un tumor que reacciona muy bien, que se va a comportar bien, en fin, mejor pronóstico. Acá está, subtipo menos agresivo, buen pronóstico, bajo grado histológico, con respuesta hormonal, ¿no? Asociado a mujeres de mayor edad. El luminal B tiene receptores de estrógeno positivo, progesterona puede ser positivo o negativo, HER2 puede ser positivo o negativo, y el Ki es un poquito más alto que el luminal A. También tiene un pronóstico bueno, aunque no es tan bueno como el luminal A. El HER2 positivo, miren aquí, y el triple negativo, tienen los receptores de estrógeno negativos ambos. Receptor estrógeno negativo y progesterona negativo. Pero el HER2 positivo tiene, como su nombre lo dice, este marcador positivo. Y el triple negativo, como su nombre lo dice, todo es negativo. Estos dos tumores son tumores mucho más agresivos. El más agresivo de todos es el triple negativo, ¿correcto? Entonces es un tipo ya más agresivo. Estos tumores se asocian con tumores agresivos, con poblaciones de tipo afroamericanas, ¿no? Con mal respuesta al tratamiento, ¿no? Y ahora vemos que están apareciendo nuevos subtipos, ¿no? Ahora incluso ya hay otros subtipos adicionales, ¿no? Que son, por ejemplo, del tipo basal, que se van en sus grupos de acuerdo a nuevos genes de proliferación, nuevas estructuras genómicas que se están evaluando. Esto de aquí ya no lo voy a explicar para no enredarlos más, pero sí para que ustedes vean aquí que los tipos luminal A y luminal B que hemos mencionado se asocian a los cánceres que hemos mencionado, ductales infiltrantes, lobulares infiltrantes, ¿no? Micropapilares, mucinosos, que dijimos que eran de buen pronóstico, ¿no? Tubulares, entre otros. Mientras que los HER2 positivos ya se asocia a variantes un poquito más agresivas, que pueden ser de tipo micropapilar, pleomórficos, o los tipos basales, triple negativos, que se asocian ya a tumores
agresivos como los medulares y los metaplásicos. Estos van en relación, aquí abajito está la cantidad de marcadores de receptores de estrógeno y HER2 que tienen, que ya lo habíamos visto en el cuadrito anterior, ¿no? Entonces, esto me permite al final de definir el mejor pronóstico que tenga la paciente, ¿correcto? Los tipos luminal A y luminal B, como son receptores de estrógeno positivo, van a tener muy buena respuesta al tratamiento hormonal y no tienen una buena respuesta a la quimioterapia, pero es que reaccionan excelente al tratamiento hormonal que van a tener, ¿no? Y los tipos luminal generalmente se diagnostican en estadios muy tempranos, grado 1 o grado 2, porque son tumores de bajo grado, mientras que los HER2, vamos a decir, una mejor respuesta a la quimioterapia que los triple basales, pero se encuentran generalmente en estadios ya más altos, grados histológicos 3. Y los triple basales son tumores que, bueno, no tienen buena respuesta al tratamiento hormonal, tienen peor pronóstico que los anteriores, mejoran de alguna manera al tratamiento con quimioterapia y en estos casos se encuentran en estadios bastante avanzados, grados histológicos 3. ¿Correcto? Muy bien, eso era lo que yo quería explicarles el día de hoy. Espero me hayan podido entender. La clase ha quedado grabada para ustedes. Gracias por su atención. Un segundo, estoy tratando de regresar.